Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. ¿Qué hubo, Arturo? ¿Qué hubo, Nico? Qué gusto volverlos a ver. Pensé que no llegaba con el tráfico tan infernal que estamos padeciendo, pero padrísimo que nos podamos reunir aquí a platicar un ratito. Oye, padrísimo echarnos este cafecito. Y también yo ya tampoco estaba acostumbrado a estos tráficos después de estar fuera. Pues bienvenido, welcome back. Sí, bienvenido, Nico. Gracias. Bienvenido, mi amigo. Fíjense que la verdad que bueno que nos juntamos porque ahorita estamos viendo que en la aviación, si nos distraemos un par de días, todo cambia hasta 3 veces, man. La verdad, creo que podemos tocar varios temas y creo que hay bastante tela de dónde cortar. Tenemos el asunto entre México y la DOT, que ya hasta parece viejo, caramba, porque pasan cosas nuevas a diario. Luego el asunto entre Aeroméxico y Delta, la decisión del juez, que lo vamos a comentar. El accidente de UPS en Louisville, Kentucky, que tiene a toda la industria revisando procesos. ¿Qué más? Las cancelaciones masivas de vuelos en los Estados Unidos por todo este tema del shutdown. Y bueno, la adquisición de Sky por parte del grupo Abra, que abre una ventana interesante sobre hacia dónde se quiere mover la región, que precisamente en el capítulo pasado hablábamos sobre ellos. Como verán, venimos con un episodio bastante variadito, movido y sobre todo, no sé, con muchos ángulos para analizar. Vamos a arrancar, si les parece, Nico, Fabricio. Si quieren, yo me arranco con lo del DOT. Sí, y con todo lo que ha estado sucediendo ahí. Sí, y la verdad es que qué bueno que dejamos pasar un poco de tiempo porque como que se saturó, sobresaturó esta noticia en diferentes medios. Creo que vale la pena ahorita hacer un poquito de reflexión ya a toro pasado. Bueno, pues entrando en materia, recordaremos, pues, insisto, porque ya parece un tema añejo, que nos agarró de sorpresa este asunto del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que decidió prohibir en aquella época, a partir del 7 de noviembre, todos los vuelos desde el AIFA hacia su territorio. No solo eso, también suspendió rutas que ya estaban autorizadas, entre ellas las de Aeroméxico, y congeló o pretendería congelar cualquier crecimiento desde el Valle de México. No sé, recordarán hace un par de meses o 3 que hablamos en un capítulo de si México estaba en riesgo de volver a caer en categoría 2. Sí. Esto se me hace peor, no sé cómo la vean ustedes, caramba, porque una categoría 2, además de que se basa en cuestiones eminentemente técnicas, Y formales, ¿no? Es algo, lo de la categoría formales. 2 es algo como que mucho más formal a un tema que es mucho más político y tiene, en mi Sí. opinión, más tintes políticos que afectan al cliente y a las aerolíneas que algo formal como la categoría que comentabas. No sé qué opinas tú, Fabricio. Sí, pues es como una mini categoría 2, lo podríamos ver así, ¿no? A mí se me hace Sí. más grave, fíjate, porque en la categoría 2 sabes a qué le tiras, que tienes que corregir, que tienes que hacer de inmediato. Y Insisto, aquí no es un no, tema diario salen con otra político. cosa. Pues yo, la neta, discrepo de ustedes porque, en mi opinión, sabemos exactamente qué tiene que hacer México y es apegarse al bilateral. O sea, si estudiamos el bilateral, vemos que hay varios capítulos que México, pues desde mi punto de vista, no se ha pegado ahora sí que a estos. Entonces, lo que tendría que hacer México es justamente promover las acciones para así cumplir con el bilateral. Sí, pero estarás de acuerdo que, Fabricio, que el cumplir con el bilateral trae una serie de tintes políticos que no es Sí, nada más sí, de acuerdo, arreglar de el acuerdo. manual o adietar al personal, en fin. Sí, en eso sí tienes razón, de acuerdo, pero Sí. últimamente, es decir, entiendo lo que quieren decir, que es impredecible y que en ese sentido no nos deja una hoja de ruta a seguir, ¿no? Ya sabíamos en categoría 2, pues, qué se tenía que hacer, el checklist, cumplir con todos los requisitos, auditorías, y ya estabas de vuelta en categoría 1. Aquí ciertamente estamos en la incertidumbre y eso está muy grave. Sí, bueno, y recapitulemos un poquito, si les parece, en qué consiste esta prohibición del DOT. Primero, pues es eso, ¿no? Que no se pueden aumentar vuelos del Valle de México
es decir, del AIFA y del AICM, hacia los Estados Unidos, por ninguna aerolínea mexicana. Todos los vuelos que operaban y pensaban operar del AIFA hacia los Estados Unidos también quedan cancelados. Cancelados algunos y dejando de operar otros. Aeroméxico no arrancó su vuelo a San Juan, Puerto Rico. Viva, que tenía programado una muy agresiva campaña de vuelos para el Navidad a varios destinos de Estados Unidos, no los va a poder hacer. También Volaris tiene ahí un tema con un vuelo que iban a arrancar a Newark. Y entonces, eso ya de por sí creo que significa un impacto bastante fuerte. Y luego, si le anexamos la potencial prohibición que ahí está, de si van a cancelar la carga. Al potencial también, Arturo, y bueno, Aeroméxico en particular va a dejar de operar el AIFA McAllen y el AIFA Houston, y al dejar de operar el AIFA McAllen, pues deja sin servicio a la ciudad de McAllen de manera directa. Sí, es correcto, y esa cancelación ya surtió efecto, tanto la de Houston como la McAllen. El pasado jueves 7 de noviembre fue la última operación. Sí, y como dice Nico, pues ese aeropuerto se queda sin vuelo directo de México, y la verdad era una ruta buenísima, caray. Era una ruta muy corta y muy, muy exitosa. Y nuevamente aquí por un tema que tiene que ver con dos gobiernos, están afectando al cliente y a las aerolíneas, porque al final del día, ahora si quieres ir de McAllen a México, o de México a McAllen, pues ahora vas a tener que ir en conexión, el precio también va a ser diferente, todo, ¿no? Entonces... No, por poner un ejemplo, Nico, pero imagínate Viva con toda el abanico de rutas que iba a operar a partir, todas las reservaciones que seguramente ya estaban confirmadas, pagadas, en fin. Ahora, ¿cómo va a volar esa gente, no? ¿Qué va a hacer esa empresa? Volaris igual, su ruta a Newark, como ya lo mencionamos, y esta guadaña que se ve venir con el tema de la carga en panzas, porque la carga esa también ya los vuelos cargueros hacia los Estados Unidos ya los prohibieron, pero la carga en panzas, que sería un impacto fortísimo, especialmente para Aeroméxico, pues caramba, ¿cómo lo vamos a arreglar, ¿no? Como industria, como países, tomando a los norteamericanos también, ¿cómo caramba le vamos a hacer? Yo la verdad lo veo muy complicado, no sé ustedes qué opinan. Pues mira, aquí quisiera comentar que justo ayer Aeroméxico presentó un posicionamiento ante el DOT, como saben, en el tema de las panzas. El DOT les dio 108 días a las aerolíneas antes de implementar la prohibición, que esos 108 días pues, no salieron de casualidad. Fue el mismo plazo que le dio México a las cargueras para salirse del AIFA original, del AICM, perdón, en su momento. Un ojo por ojo, diente por diente. Y este documento no lo pude ver al detalle, pero sí se ve que está súper bien estructurado, muy, muy bien armado, y son todos los argumentos que hace Aeroméxico justamente para defender la importancia del belicargo y por qué esa medida de prohibición sería no solo injusta e inadecuada, sino que también le daría una ventaja, digamos, pues desproporcionada a las líneas americanas, que son United y Delta y American en este caso, las que operan en el AICM, porque esta prohibición no les aplicaría a ellos. Entonces, por un lado le cierras la llave, en este caso a Aeroméxico, Viva y Volaris en su caso, pero a las del otro lado no. Entonces, ahí hay un principio pues, de injusticia muy fuerte, ¿no? Y hay otro tema también que, aprovechando ahora sí que esta plática, si leemos el bilateral, por un lado hay un vacío bien interesante, porque cuando se firma el bilateral en 2015, el AIFA no existía en la mente de nadie. Era una base militar aérea, es la base de Santa Lucía. Entonces, si tú lees todos estábamos con Texcoco en la cabeza. Ándale, exactamente, con el Naim, que de hecho el Naim estaba ya en obra en ese momento. Y entonces el AIFA en el bilateral no existe. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer, digamos, el enforcement de un tratado cuando una de las piezas clave no existe en ese lenguaje? Entonces, eso está, digamos que muy interesante. Y lo otro es que en el bilateral se estipula que Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Puebla tienen los mismos, digamos, privilegios y autorizaciones que la ICM.
Entonces, una vez que le metes el congelamiento, digamos, al Valle de México, como mencionaste, Arturo, te llevas de corbata A también todo. esos 4 aeropuertos. O sea, si el Sí. día de mañana, en estricto sentido, una aerolínea quisiera, mexicana, abrir un vuelo de Querétaro Toluca. a Estados Unidos o de Toluca, aparentemente, pues, esta restricción también les aplicaría. Ese es un ángulo que hay que entenderle muy bien. Y bueno, y viendo los argumentos de la DOT, del lado de la DOT, hablemos en primera instancia de ello, pues es que, como tú bien mencionas, Fabricio, no se está cumpliendo el bilateral. Y en específico, pues que se redujeron los slots de 63, luego a 50 y tantos, y luego a 43, luego subió a 44 en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto afectó directamente porque no permitió ni crecimiento ni nuevas rutas aerolíneas norteamericanas aquí. Que obligaron la carga a irse al AIFA, la carga pura, los cargueros netos, no la carga en panza, que también pues eso afecta la conectividad de la carga porque la comunicación entre la Ciudad de México, el Valle de México y el AIFA, por no decirle a Valle de México también al AIFA, pues es complicada todavía. Y bueno, pues esos son los argumentos. También tienen otro que a mí se me hace muy interesante, que originalmente la reducción de slots se había trabajado por un saturamiento de la ICM en base a temas de protección civil. Es decir, si no mal recuerdo, y aquí corríjanme por favor, tanta gente moviéndose dentro del aeropuerto en caso de, no sé, un terremoto, algún tema así, sería difícil lograr evacuación de los mismos, en fin, todo un tema de, insisto, protección civil. Y al día de hoy no se ha corregido o no hay obras que signifiquen un camino a la corrección o pues sí, corrección de ese tema. Y entonces tu argumento, pues de cierta manera para ellos, supuestamente se desvanece, ¿no? Sí, esto es como, haz de cuenta, es como que un restaurante solo puede acomodar 250 clientes y le metes 400. Entonces tienes que recortar el cupo a 250 para que te den el certificado de cumplimiento con protección civil, etcétera. Pero eso, Arturo, Nico, yo le veo varios temas. Uno, que yo sepa, eso nunca se le presentó un caso de estudio bien hecho al DOT, diciéndole, oye, tengo esta situación, te aviso pues que voy a implementar esto por tal o cual razón. Pareciera que se hizo más bien de manera unilateral y coincidentemente se hace en el momento en que el AIFA pues, requiere de más masa crítica, las aerolíneas no se animan a moverse hacia allá, está el amague de introducir la figura de cabotaje y de repente pues viene el trancazo. Entonces como que ahí los tiempos, la verdad, yo no creo mucho en las coincidencias, ese es uno. Sí. Segundo, Bueno, acuérdense que esto se manejó. Aquí la verdad, perdón, Fabricio, pero No, aquí dale, la verdad dale. no politizamos, no No, estamos muy lejos yo, no politizamos, no. pero creo que aquí hay que hacerlo un poquito, ¿no? Al pan pan y al vino vino. Realmente sí entendemos todos que ha habido un esfuerzo del gobierno mexicano por provocar tanto a las aerolíneas mexicanas como a las del resto del mundo, no específicamente las norteamericanas, de empujarnos poco a poco hacia el AIFA para darle oxígeno, para darle vida a ese aeropuerto que la verdad sigue sin jalar. Pues mira, sí, coincido. Yo quizás veo que la estrategia de Viva en el AIFA ha sido muy inteligente, muy asertiva. Si comparamos la escala de operación de Viva en los dos aeropuertos, son prácticamente iguales. Evidentemente, el enfoque de Viva en el ICM es un poco más al internacional y el AIFA se está volviendo más como una especie de mini gateway para Centro y Sudamérica. Pero sí, tienes razón. O sea, en el AIFA está Arayet, está Conviasa, entró Copa y se salió. Ajá. Y that's it, ¿no? Pero déjame regresar un poquito a la reflexión acerca del asunto de la reducción, pues, reducción, pues, programada, ¿no? Donde dice, oye, tenemos demasiada gente y es muy irónico la vocación de los aeropuertos. Yo me dedico parte de mi chamba al desarrollo de rutas internacionales y los aeropuertos, cuando hablas con ellos en cualquier latitud, están Sí, ávidos por traer, gente. claro, más aerolíneas, más gente, más vuelos. Sí. Y aquí pues fue al revés, ¿no? Y es aquí, córtale, prohíbele, pues eso sí como que vamos en contrasentido. Tan así que la posición que tenía de liderazgo el ICM como el principal hub de Latinoamérica, pues llevamos 2 años ya detrás de Bogotá
y a cómo vamos, es Sí. probable que el año que viene nos rebase Panamá. Entonces, el efecto en cascada, digamos, de este tipo de decisión, pues es muy fuerte. Y el otro que quería hacer hincapié es que la medida cuando se implementa esta de recorte de slots es que iba a ser una medida, entrecomilladamente dicho, temporal. Precisamente por el tema de protección civil. Y temporal puede ser de 6 meses o de 60 años, ¿no? Entonces, lo que se le transmite, creo yo, a la contraparte que en este caso al DOT, pues es una serie de medidas un poco, digamos, campechanas, que no tienen cuándo empiezan ni cuándo terminan, y que tampoco están apegadas a los estándares de mejores prácticas de la industria, que es el mecanismo de coordinación de slots para aeropuertos saturados, que se maneja en cualquier gran aeropuerto del mundo, pero aquí tenemos una especie de híbrido donde unas cosas sí las seguimos, otras cosas no las seguimos, y le pone un componente de opacidad. Entonces, al no haber transparencia en el tema de asignación de slots, más que están recortados, entonces pues el DOT lo que dices, oye, pues aquí no me estás dando chance de competir a la par, Sí, sí. ¿no? Oigan, y hablando del AICM, y bueno, el jugador ahí clave en el AICM pues es Aeroméxico, evidentemente, que es su gran fortaleza estratégica. ¿Cómo vieron este tema uno de la extensión del joint venture, que creo que fue una gran noticia, donde la Sí, Corte lo que comentó el juez ¿verdad? estos días, ¿no? Exacto, que les da chance de seguir operando mientras se revisa, ahora sí que los méritos de la orden del DOT, que Ajá. tal como fue expedida, pues el 1 de enero tenían que desconectarse de esta alianza, y esta Corte de Apelaciones les está dando chance de seguir. Y el otro tema que seguramente pues ustedes tendrán mucho que decir es el de estas nuevas rutas, ¿no? De México a Eso sí Barcelona. está súper interesante lo que y comentó, lo que anunció Aeroméxico, ¿qué que nos cuentas, Nico? Y empieza. también hay un Monterrey-París, ¿no? Sí, anunció el Monterrey-París y el México-Barcelona. Y eso Justo a tiempo para la Copa del me... Mundo, o sea, el timing no pudo ser Exacto. mejor. No pudo ser mejor, y también pues consolida Aeroméxico en una aerolínea global cada vez más fuerte, ¿no? Porque ahora con la adición de Barcelona ya va a tener 6 destinos en Europa de manera directa desde Qué México. padre, pues qué Como padre y qué cuando orgullo. si Y nos entiendo que están acordamos, trayendo 2,787 más, ¿verdad? En fecha próxima. sí, Correcto, entiendo que correcto. sí, y es para todo esto. Y tengo entendido, porque es lo que también se dice en el comunicado que puso Aeroméxico, que son seasonal, ¿no? De temporada, Monterrey, París y México, Barcelona. Entonces no sé si van a hacer todo el año o no, y si lo van a campechanear con el Santiago que tienen también, Ya, que claro. es también por temporada, me imagino que sí. Pero bueno, abre el white body a una categoría que nunca antes se había visto en México, ¿no? Ya tener 6 destinos en Europa, tener los 2 destinos que tiene en Asia, todos los destinos que tiene en Sudamérica de manera directa por una aerolínea de bandera nacional, pues es algo que nunca antes habíamos pensado y que es increíble, ¿no? Pero la verdad yo no sé en temas legales cómo funciona esto de la suspensión de la orden del juez. Quiero pensar que es algo que va a por lo menos permitirle a Aeroméxico y a Delta saltar en la temporada alta en la que ya vamos a arrancar ahora en el invierno, lo cual es una gran noticia para Aeroméxico, porque pues estaban metidos en un verdadero brete, ¿no? Iban a justo a la mitad de la temporada, el 1 de enero, tienes que suspender o congelar tu operación conjunta. Pues la verdad es sí creo que es una gran noticia para esta empresa. Oye, y además Aeroméxico viene y de buenas con el tema de la salida a bolsa. Como saben, También, salieron la sí, semana sí, pasada sí. con una colocación que inclusive rebasó, hasta donde le entiendo al tema, las expectativas. Creo que pudieron rebasar sus objetivos de colocación en bolsa. Ya están Y cotizando no en la nada Bolsa más en Mexicana de México, Valores, en Wall Nueva Street. York también, Ujú. en Wall Street, que es algo Y que también
Y de lo que leí en las partes financieras es algo que también le da mucha certidumbre a México como país esta colocación, porque fue una colocación muy, muy exitosa como comienza Fabricio, entonces también da mucha tranquilidad al inversionista y algo muy bueno para el país. No, sin Sí, duda, como y se dijo, además histórica, ¿no? histórica. En Histórica ambas también, bolsas, sí. México y Estados Unidos, y con una gran aceptación. La verdad, también muy buena noticia para ellos. Y fíjate aquí, dos cositas que les quiero comentar aquí. Uno, el compromiso de Delta de no desinvertirse 4 años, Ese también que ese súper es bueno. extraordinario porque le da Sí. una certeza de tener por lo menos al socio que se va a ver, hasta donde entiendo, se va a convertir nuevamente en el socio principal, porque creo que Apollo Management se diluyó. Entonces, otra vez Delta, ¿no? Reafirmando este compromiso y esta visión de largo plazo. Delta, pues, por muchos visto como la aerolínea referente a nivel global, en muchos sentidos. Creo que es la de mayor valor de capitalización en el mundo. Entonces, creo que eso está espectacular. Y segundo, nuevamente Aeroméxico con récords de puntualidad reconocidos mundialmente. Inclusive, no sé si han visto este 787-900 que le pintaron un mensaje que dice World's Leading On-Time Performer, algo así, que es... Sí, pues, es algo que aparte que ha estado llevando ya por varios meses y que es algo súper importante porque la puntualidad es el atributo más importante para el cliente. Entonces es Que yo algo recuerde también desde muy febrero bueno. por lo menos. exacto. Sí, Entonces, sí. fíjense cómo en este entorno de que como iniciamos la plática aquí en el cafecito, de digamos, turbulencia, ¿no? En la parte regulatoria y dificultades en el ámbito bilateral y todo, y aún así, perdón, el tema de la corte y que si se cancela y no se cancela, Sí, y con sí. todo y todo, pues una serie de noticias bien, alentadoras para Aeroméxico. No, y también alentador, no sé si vieron toda la inversión que anunció que va a ser en flota, en sistemas, en procesos y todo, sobre todo para tener la mejor experiencia al cliente posible. Y eso también es muy, muy alentador, ¿no? Tanto para el cliente, para los inversionistas y todo. Pues mira, lo necesitan porque en el doméstico sí les está comiendo el mandado Viva y Volaris, creo que lo tienen perfectamente claro, y supongo que parte de esta estrategia va a ser cómo rearmarse y cómo fortalecerse para ir recuperando poco a poco pues, el terreno que han ido perdiendo. Y bueno, ese fortalecimiento en Monterrey, el Monterrey-París, que yo estoy seguro que se va a quedar todo el año, espero que se quede todo el año, irse No, a pelear, digamos, contra Emirates en el México-Barcelona. De eso iba a decir, lo del Barcelona justo contra Emirates y bueno, otra vez como una empresa global, marcarse como una empresa global teniendo ya vuelos directos a horarios consistentes con un servicio top a 6 destinos en Europa es algo nunca antes visto, ¿no? Pues qué padre, Sí, la verdad. y con un gran avión. Con un gran avión, con sin el duda. superavión y el servicio y todo, ¿no? Oigan, y hablando de gran avión, a mí me dio muchísima pena y tristeza, y perdón que les cambie la jugada, pero como traemos aquí en cartera muchos temas, esto que mencionaste al principio de la plática, Arturo, del MD-11, hombre, que se estrella un MD-11 de UPS, a ver si nos platicas un poquito qué es lo que se especula o qué es lo que se vio. Parece que es un tema de un motor que se le incendió, no sé qué. Y de inmediato la FAA puso en tierra la flota de cargueros. Toda la flota de MD-11. Tanto de UPS como de FedEx, ¿no? Que son los dos grandes operadores. Digo, ya son aviones pues cansados, 30 y pico de años, me imagino. ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó, Arturo? Pues mira, no, evidentemente no vamos a especular. Lo que sabemos que ocurrió es que el avión al despegar tuvo una falla catastrófica en el motor izquierdo, se le arrancó el motor, literalmente, no sabemos si creo que por ahí ya salió un comentario de oficial, por eso lo puedo mencionar, de que con todo el pilón, es decir, con todo el sistema de ensamble donde se agarra el motor del ala, y eso pues les provocó el que sí, pues ya fueran despegando con un incendio en el ala sin un motor que seguramente les debe de haber afectado los sistemas eléctricos, hidráulicos, en fin, en un avión que como mencionas es pues entre comillas viejo, no hay aviones viejos en la aviación mientras tengan un buen mantenimiento, pero pues que el último se fabricó en el 2001
Así es que pues el más nuevo tiene por lo menos 24, 25 años en el aire. Que eso ya es muchísimo para un avión, ¿no, Arturo? Sí. Mueren, por supuesto, los 3 tripulantes, matan gente en tierra, una verdadera tragedia, una planta de Ford que había ahí al final de pista. Y bueno, sí, verdaderamente una tragedia y que, como bien dicen, provoca que por lo menos la FAA al momento haya prohibido que estos aviones haya puesto en tierra a toda la flota de sus aerolíneas, que principalmente ese avión ya está convertido en carguero, ¿no? Ya ese avión no vuela con pasajeros, pero sí FedEx, UPS, que son las principales operadoras de este avión. Creo que hay todavía volando alrededor de 30, 35 aeronaves en todo el mundo, pero la inmensa mayoría están en Estados Unidos. Me imagino que razonablemente el resto de los operadores que hay ahí diseminados en el mundo, pues también habrán parado sus flotas y pues ni hablar, habrá que esperar el dictamen que, pues como sabemos, siempre lleva tiempo para conocer qué fue lo que pudo haber ocurrido y bueno, sí, y de nuevo preguntarnos qué carambas, qué fue lo que falló, ¿no? Y ya, bueno, pues ya y platicaremos sobre ello cuando nos lo informen las autoridades pertinentes, caramba. Oigan, y otro tema también y cambiando un poquito de tema, como dices tú, Fabricio, todo lo que está pasando en Sudamérica también es lo que se anunció, la compra del grupo Abra, que es el grupo de donde está Avianca, de Sky Airlines, el nuevo CEO de Avianca. ¿Qué nos puedes decir al respecto o qué opinas de esto? Porque también son movimientos que no nos esperábamos y que sucedieron en estos días, ¿no? Sí, justo en el pasado episodio, ¿se acuerdan? Platicábamos en el tema ¿De Sky? De Colombia, las aristas estas con el grupo Abra y lo que podía desencadenar, que lo de Sky se había atorado. ¿Se acuerdan que comentamos que Gol, creo que fue Arturo que nos platicó que Gol iba a abrir o fuiste tú, Nico, no me acuerdo, No, fui yo filial. En Chile. Exacto, Ajá. Una filial en Chile Sí, y qué implicaciones tendría. Pues por lo visto, nada, porque lo que se anunció, me parece que fue antier. Sí, apenas. Que Abra llegó a un acuerdo con los accionistas de Sky, esta aerolínea pues, que ya lleva bastante tiempo operando en Chile principalmente y países vecinos. Lo que yo entendí, Nico, es que iba a integrarse Sky como una subsidiaria de Abra y que a cambio los accionistas de Sky iban a tomar una participación minoritaria en Abra. Entonces, sí, yo también entendí, ¿verdad? Eso. Sí, entonces, pero también que van a mantener la identidad de Sky, ¿no? Sí, correcto. Con su propio board y su propio management, etcétera. Sin identidad es algo también que hace que el grupo Avianca, o como le querramos llamar, se posicione y sea mucho más fuerte en otras regiones de América Latina, ¿no? Y yo creo que también va en competencia con LATAM, porque pues esto es particularmente es entrar en el mercado chileno, en el mercado argentino, creo que también está colombiano, etcétera, sí, donde correcto. LATAM es muy fuerte. Aquí, mira, yo veo cosas muy interesantes. Primero, a la par con el anuncio de la integración de Sky, se anuncia también un cambio en el timón de Avianca, donde entra el que es, o era, me parece, el director de la filial de Avianca Cargo, Gabriel Oliva, toma las riendas a partir de febrero de Avianca, sale Federico Pereira, que ya llevaba un rato ahí. A mí me parece que la trayectoria o el camino estratégico que está siguiendo Abra pues es competir al tú por tú con LATAM. Sí. Me pareciera, pues, por lo que sé, que Abra se va a volver como digamos, más que una holding, se va a volver el integrador de las funciones estratégicas. ¿No? Un operador, Central Planning Group, llamémosle así. Como IAG en Europa. Como ¿no? IAG, como el mismo LATAM, y lo que va a tener son brazos operativos en diferentes países, ¿no? Sí. Como lo tiene justamente LATAM, que tiene un director general a nivel grupo y tiene directores de las diferentes filiales. Yo pensaría, no sé qué opinen ustedes, que a lo mejor el camino que le sigue a Abra es formar una sola marca y un solo conglomerado
que evite la confusión de ya estar manejando que si Avianca, que si Gol, que si Sky, ya tiene Que sí, Aguamos, todos, acuérdense, claro. Capacity Provider español. Ujú. Entonces, quizás el día de mañana, y no lo sé, porque el camino que mencionas, Nico, es correcto. IAG pues tiene varias subsidiarias, cada quien perfectamente posicionada. No Es estoy que tan claro que en el tema yo de veo aquí, Sudamérica eso vaya a funcionar, ¿sabes? pero yo No, creo no, que no hay hay dos temas ahí teorías, ¿no? de monopolio, en fin, que pudieran aparecer. Pues no, porque Lo LATAM pregunto. ya lo tiene. LATAM opera en toda la región como una sola marca. Entonces, en esta región no, tal vez en Europa sí, ¿no? Y por eso lo dividen y tienen sus marcas particulares. Por ejemplo, IAG tiene Aer Lingus, tiene Iberia, tiene Vueling, tiene sus diferentes marcas, aunque Level. es parte de Level, es parte del Ujú. mismo. O la misma Air France KLM, que también ahora Sí. en el futuro está viendo integrarse con SAS también, que es una sola holding, como comentas tú, Fabricio, que opera, por ejemplo, en Air France KLM tienes al señor Smith como el director general, el CEO, y después tienes directores generales de cada aerolínea que operan únicamente las aerolíneas, pero toda la estrategia y todos los temas estratégicos son decididos en la holding. Entonces son dos diferentes maneras, pero yo estoy de acuerdo que en América Latina, como sí hay otro ejemplo que sí está operando como una sola marca, pues tal vez sí sea lo más conveniente tener una sola que represente a Abra. Pues sí, porque pensemos, por ejemplo, haz de cuenta los programas de viajero frecuente o programas de lealtad, ¿no? El programa pues, de LATAM pues, se aplica across the board en todas las regiones, países, Pero, etcétera. por ejemplo, pero ese no es tanto problema, porque, por ejemplo, Air France KLM es el mismo también. No por eso, pero entonces, ¿cómo empiezas a integrar en la cadena de valor hacia el pasajero que te dé lo mismo viajar con Sky, con Gol o con Avianca? A mí no me parece tan transparente como es hacerlo con LATAM, porque de alguna manera pues, estás en una sola marca. Entonces, yo creo que le agrega ciertas complejidades que le pudieras eliminar o suavizar haciendo todo bajo una misma marca, ¿sabes? Sí. No sé. Oigan, y hablando de la región también y de esta región y todo, no sé si vieron el tema de la huelga de los pilotos de LATAM, que también es algo que pararon operación, me parece, y ya no leí cómo se resolvió, No, pero yo también es tampoco. algo que sucedió estos días y que supuestamente iban a parar la operación ayer o antier de todo LATAM y que es un golpe fuerte también para el grupo LATAM que siempre había tenido en la parte laboral todo este tema de continuidad a mí me sorprendió mucho que no hayan llegado a un acuerdo y más aún que hayan afectado la operación, ¿no? Entiendo que esto sí sucedió, Nico, en Chile, ¿no? En particular, En Chile, sí, y pero que también eso reprogramaron motiva muchos a que vuelos, sí. todos los demás sindicatos pues también se alebresten, ¿no? Dentro No, y del además mismo LATAM. acordémonos que tienen como que integrados los AOCs y a Ujú. veces los aviones que están designados para estar en Chile de repente aparecen en Colombia o en Perú. Entonces, Sí, yo creo que fue y desconozco los efectos en efecto dominó, digamos, pero sí, pero yo creo sí, que yo lo también que fue le un escuché es golpe que muy afectó por fuerte, lo menos sí. a 20,000 pasajeros el Sí, primer sí, día y sí. que la huelga sí de alguna manera sí empezó, Sí, sí, eso yo también, no sé cómo pero ahí me está hoy quedé, en día, yo tampoco. pero sí supe que empezó y es algo que otra vez que me llamó mucho la atención por la estabilidad que habían tenido Sí, eso es anteriormente, porque inusual en LATAM, ¿eh? si recuerdas en Sudamérica, sí había habido muchos problemas laborales con Avianca, que Sí, hubo ese lo todo el tema platicamos en el pasado episodio, justamente. y todo eso, sí hubo ahí, pero no en LATAM. En LATAM siempre hubo como continuidad, hubo no había disrupción de operaciones. Sí, no había Entonces es algo que está turbulencias. sucediendo que también me llamó la atención ahora. Oye, inevitable, oyéndote hablar de este tema, inevitable no pensar en lo que pasó en Estados Unidos, o de hecho sigue pasando con las Ay, con las cancelaciones masivas de cancelaciones. vuelos.
Ay, oye, Fabricio, si nosotros no sabíamos cómo hacer en las operaciones que teníamos cuando teníamos las operaciones y llevábamos el network planning de Mexicana y de Aeroméxico y que era todo un tema, ¿te imaginas ahora las grandes aerolíneas que les obligaron a cancelar vuelos por todo este tema de no llegar a un acuerdo del presupuesto y por seguridad, obviamente, porque no les estaban pagando a los controladores y todo? ¿Qué nos cuentas de eso? Y tú también, ¿qué Pero, opinas, pero Arturo? también no era nada más el tema de los controladores y el disminuir, ahora sí que aviones en el aire para, pues no sé, ponerla más fácil para los que estaban chambeando, TSA sino que también, ¿no? también era TSA y las colas en los filtros eran, la verdad, yo nunca había visto unas colas así en un aeropuerto en Estados Unidos ni en el mundo. Se No sé si salían vieron a la calle, en fin, sí, 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 en Houston, no sé si, yo creo que te refieres a esa, Arturo, en Houston, sí. Sí, se que llegaba hasta salían a la la calle calle. y se estaban aventando 4 horas, 5 horas en pasar los filtros. En Filadelfia nos habías comentado, Nico, nos mandaste un WhatsApp, ¿te acuerdas? De que cerraron Sí, también. dos filtros por completo porque no había personal, o sea, Sí, es se algo. tornó eso caótico completamente. Pues miren, yo lo que sé de lo que he estado leyendo es una directriz, ¿no? Que salió emanó ¿qué fue? De la FAA, perdón, Ujú. que debido al ausentismo y ahora sí que a la precariedad pues del manejo del tráfico aéreo, tuvieron que implementar digamos, Esta medida. mecanismo, esta Ujú. medida de reducción gradual y progresivamente más extensa de vuelos. Empezaron el 7 de noviembre, si no me equivoco, con 2 o 3% de las operaciones y supuestamente iba a ir escalando hasta llegar al 10% de las operaciones. No, y sabes Em, qué también, y todo el mundo estaba muy nervioso, sobre todo porque ahora en 2 semanas se viene toda la festividad de Thanksgiving, que para el sí, mercado americano es es el uno de día y los es la más fecha clave. importantes, Sí, es cuando haces dinero o no haces dinero, porque es cuando todo mundo se mueve. totalmente. Entonces, qué bueno que lo arreglaron y que ya este tema del presupuesto, que otra vez es algo más político, pero que ya también no va a afectar tanto a la industria aérea, porque imagínate el caos que hubiera sido No, esto de las hombre. cancelaciones para Sí, el bueno, Thanksgiving, porque la gente tienen sí todavía se sus mueve con buenos sus 15 familias. días para arreglar el tema, porque no se va a arreglar, como dicen, de la noche a la mañana, pero sí ya, digamos que No, pero ya ya se van le ve la ya van luz de al final del bajadita. túnel. Sí, no, pues ya lo arreglaron, el tema político ya lo arreglaron, ahora ya es un tema operativo que Logístico. seguramente en 15 días Sí, sí ya lo lo van tendrán a arreglar. Sí, pero como ese punto que navajita. mencionas, escuché unas declaraciones de Ed Bastian, el CEO de Delta, diciendo que van a recuperar o van a estabilizar las operaciones más rápido de lo que la gente se imagina, lo cual es buena noticia. Pero también pensemos, a ver, en un lapso del 7 al 12 de noviembre, que son los datos que yo tengo, que son de Airlines for America, que es una referencia, pues, Ujú. súper formal, cancelaron casi 10,000 vuelos. Imagínate. Imagínate, o sea, Sí, ¿no? casi 10,000 Y, vuelos solo del 15 de agosto al 6 de noviembre, es decir, grosso modo 3 meses antes de que se implementara esto, se habían cancelado 12,900 vuelos en casi 3 meses, imagínate, contra y ahora, nueve con mil 2 semanas. setecientos en 6 días o en 5 días, o sea, una locura. Sí, no. No Pero hay qué un bueno, dato como dice exacto. Arturo, qué bueno que ya llegaron a un arreglo y Sí, que, bueno, gradualmente exacto, esa es la se mueve. palabra clave. No es de que mañana ya O está que todo hoy ya, normal. O ¿no? sea, Ya no hay colas. No, esto como es sabes, gradual. Nico, Arturo, la logística, ¿no? De mover tripulaciones, mover aviones, ya hay pasajeros, pues, protegidos en otras fechas. O sea, tienes que ir reabriendo poco a poco, los inventarios de vuelos que estaban cancelados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estas disrupciones, yo creo que se van a llevar fácil 3, 4 días más, tranquilo. Sí. Pero Obviamente, bueno, otra vez obviamente va a ir el atenuándose el objetivo. efecto. De hecho, ahorita que estamos aquí platicando, me metí a checar en el celular y decía que ya bajamos de 1,200 cancelaciones ayer a 800 hoy. Entonces es una muy buena noticia y así se va a Sí, ir pero poco no, a poco pero es reduciendo. gradual, como decías, no es ya hoy Exacto. cero, ¿no? Oye, pero imagínate, el domingo, el primer domingo después de esta cancelación, no me acuerdo qué día fue exactamente, creo que fue el 9 de noviembre,
sí, fue el 9 de noviembre, cancelaron 2.800 vuelos en Estados Imagínate, Unidos. Qué horror, man, qué horror. Sí, ¿no? Entonces, imagínate Pero la bueno. cantidad de cancelaciones, perdón, de conexiones perdidas, no, o sea, el efecto, se decía que Es eran dominó. cancelaciones solo domésticas, pero eso, el impacto seguramente fue global, porque el No, cuate que iba de, ¿qué te gusta? De Miami a Atlanta y que conectaba para ir a Tokio, pues sí, no. lo Y tienes que como, rerutear o lo tienes que proteger. Sigue en Miami. Sí, Ajá. sigue en Miami ese pobre Co- cuate. Bueno, la verdad yo creo que ahí ya lo dejamos, ¿no? Por el día de hoy. A mí se me Hijo, hizo se un nos fue el tiempo episodio, volando, caray. sí, sí, muy completo. muchísimos temas los que platicamos. Sí, fíjate, tocamos lo de la DOT, el tema de México Delta, Aeroméxico Delta, la decisión del juez, el accidente del UPS, también tocamos el impacto Las del nuevas posible rutas de shutdown Aeroméxico. en Estados Unidos, que ya se corrigió, este movimiento interesante de Abra con Sky, lo de Aeroméxico con sus nuevas rutas. La verdad, todo se está moviendo rapidísimo. Y seguramente en los próximos días habrá más que analizar. Totalmente, esto no termina, todos los días hay cosas nuevas y pues muy importantes y que tocan diferentes ángulos, desde la parte estratégica, la regulatoria, la operativa, diferentes marcas de diferentes aerolíneas, pues muy padre, muy sabrosa la conversación, la neta. Sí, y también que marcan la tendencia de la región en nuestra industria, ¿no? Como todo lo que está haciendo que comentamos de Abra, cómo va a seguir, y nos deja muchas preguntas también, ¿no? Pues sí, esas las tendremos que ir desmenuzando, ¿no? En nuestros siguientes capítulos. Sí. Pero bienvenido, Nico, y bueno, pues ahí nos escucharemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bye. Saludos. Gracias por escucharnos. Gracias por haber volado con altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.